¿Ustedes recuerdan aquella época, bueno, los que son comunicadores o estudiaron alguna de esas carreras similares? Era una época en donde estudiábamos separado mercadeo, de comunicación, de responsabilidad social. Los más jóvenes, los millennials, pues en mi época todavía responsabilidad social no estaba en el pensum académico. Y era muy sencillo, pues podíamos decir que, bueno, comunicación gestionaba reputación, marketing promovía las ventas y responsabilidad social gestionaba los impactos de la organización. Todo estaba definido, los roles estaban perfectamente claros, éramos felices. Pero, como todo en este mundo, hemos evolucionado. Esto que tenemos aquí es una pequeña lista, una pequeña muestra de las personas o los títulos de las personas que están participando en este Summit. Y la lista sigue. Y yo creo que muchos nos identificamos con esta fotografía. Estas son la gente de marketing, es la gente de comunicación y es la gente de responsabilidad social. Vivimos en una eterna pelea. No estamos peleando con la competencia, que es lo más triste del caso. Estamos peleando con nosotros mismos. Estamos peleando por un nicho dentro de nuestras propias empresas y para que se nos tome en cuenta los objetivos y los logros que estamos alcanzando desde nuestras perfectas islas. Como bien decía Ivette, el de marketing haciendo investigaciones, desesperado, buscando a los clientes, tratando de aumentar la demanda de los productos de alguna manera. Está el de desarrollo sustentable, que está tratando de proponer nuevas estrategias para que la empresa quede bien delante de las comunidades, delante de las instituciones e incluso de algunas personas que nos ponen censura. Y el de comunicación está por allá arriba, viendo todo desde lejos, esperando que le llegue la información o buscando la información de manera aislada. Estamos manejando los tres el mismo concepto, estamos manejando los intangibles de nuestra organización y esos intangibles son cada vez más valiosos y son cada vez, inclusive se dice que el 60% de los valores de las empresas están en los intangibles. ¿Y quiénes los manejamos? Marketing, comunicación y desarrollo sostenible. Un filósofo de la antigua Roma decía que la historia es maestra de la vida. Y a nosotros nos interesaba un poco entender, pues tenemos un afán de investigarlo todo, el desde dónde y por qué surgen estas rivalidades. Obviamente hay empresas que ahorita están teniendo estrategias en donde mezclan 2 o 3 de estas áreas, pero no hemos llegado todavía a reconocer lo que es el recorrido total y el manejo total de estos intangibles. Entonces vamos un poquito y ubiquémonos en los 60. En los 60 es la época del boom de la publicidad, es la era dorada de la publicidad. Si alguno siguió y fue fanático de Mad Men, yo me confieso culpable, definitivamente era el momento. Ellos eran los Kardashian de la época, pero a nivel de ventas y a nivel de organización, la empresa era sus productos. No existía un concepto tal como la marca institucional. Yo me convertía en mis productos. El objetivo era vender más y mejor. Entonces, ¿cómo traducimos eso en la empresa? Pues en la empresa sencillamente había que optimizar, era costos, optimizar tiempos, cumplir deadlines y vender. Olvídense que había un departamento de comunicación adentro y mucho menos de sostenibilidad, esa palabra no existía. Lo que sí era el reinado de publicidad y marketing y ahí era donde estaba el budget. Y llegamos a los 70. Para los que somos de la década, por supuesto que nos suena la música disco, pero también hay algunas otras cosas que trajo favorables en la década de los 70, especialmente para las mujeres. Empezamos a tomar posiciones profesionales mucho más visibles en las organizaciones. Probablemente esa pueda ser la causa por la que entonces comenzamos a transformar lo que era el mercado. Ya no solamente nos enfocábamos en el producto ahora no era la joya de la corona, ahora es el cliente. Y el cliente no solamente como consumidor, sino también nuestros clientes internos. Incluso se crean departamentos de recursos humanos que están orientados a conseguir el mejor talento y a preservar ese talento dentro de las organizaciones. Y eso forza también a generar comunicaciones desde recursos humanos y otras gerencias para mantener informados a ese personal sobre qué era lo que estaba pasando en la organización. Entonces también nacen los departamentos de comunicación interna. ¿Qué sucede con estos departamentos? Que eran más unos generadores de información y en algunos casos, con suerte, podían generar también algún tipo de engagement con la misma públicos. Llegan los 80 y además de esos peinados horribles que todos queremos olvidar,
Viene la época de la competitividad, viene la época de la competencia. Las empresas han crecido, se han unido a nuevos negocios, a nuevos países. Ahora debemos seguir vendiendo aún más. Pero también la bolsa de valores, los yuppies y Wall Street están de moda. Eso significa que la comunicación con los accionistas se vuelve relevante. La comunicación financiera también se vuelve relevante. Empezamos a ocuparnos en el tema de opinión pública porque puede de alguna manera influir en ese precio de las acciones. Es la época en que investigación de mercado es importante, nos damos cuenta de que ya el cliente decide. No es que yo le venda una publicidad bonita y yo soy el rey creativo Kardashian que hice una publicidad y me la tienes que comprar porque sí. Empiezo a tratar de buscar y averiguar qué es lo que le mueve realmente al consumidor y surgen otro tipo también de intangibles. Las patentes, el know-how, el branding, llegan para quedarse como un concepto de intangibles dentro de la organización. Pero ese es el momento, esa es la década en que se levanta el muro. Se levanta el muro, y ahora que estamos hablando de muros, entre marketing y comunicación corporativa. Marketing se queda de un lado con su relación clientes-empresa y nace la comunicación comercial en su amplio espectro. Y del otro lado queda la comunicación institucional, donde está en la relación con los periodistas y los medios de comunicación más formal y la empresa. Cada uno en su rollo separado. Y aquí identificamos a la década de los 90 como la década de las crisis, escándalos. Pero ¿qué teníamos aquí? Tenemos marcas, tenemos personalidades y ahora la televisión y los medios son realmente la vedette. Vimos una persecución de una estrella deportiva en vivo, vimos cómo a Nike se les acusaba de trabajo esclavo, vimos a un presidente pidiendo disculpas por un escándalo sexual. Entonces, hay una transformación importantísima en lo que tiene que ver con las marcas. Ya no se basan solamente en cuál es la calidad del producto, porque resulta ser que si hoy Adidas sacaba un producto muy novedoso, Nike al día siguiente podía sacar uno tan bueno o mejor que Adidas. Entonces ya no se basa solamente en la tecnología, ahora se están diferenciando en cómo trabajan las marcas, qué es lo que están exponiendo hacia afuera. Entonces comienzan a crear estas reputaciones de marcas globales, que es lo que comienza entonces a darnos también un nuevo intangible ya mucho más conocido, que es la reputación corporativa. La marca corporativa, la relación con las audiencias, ahora se comienza a estrechar esa relación entre qué estoy vendiendo, cómo lo estoy vendiendo y a quién estoy atendiendo. Entonces es una relación mucho más personal con el cliente final y por supuesto eso también genera nuevas relaciones y nuevos métodos de relacionamiento con los medios. La comunicación ahora se hace estratégica, porque no se trata nada más de enviar la nota de prensa o del boletín, sino tener una estrategia completa que apoye todo lo que está haciendo la marca globalmente. Bueno, nueva década y nuevo milenio. Fue una década muy fuerte de issues globales que marcaron sobre todo la visión de la opinión pública frente a las empresas, porque muchas de esas crisis, exceptuando obviamente las Torres Gemelas, pero el tema de BP y el tema de la crisis financiera del 2008, tuvieron nombre y apellido con nombres de empresa. Entonces, incluso dentro de la opinión pública, oye, esta gente que me vende la cuenta de banco o que me administra mi cuenta bancaria puede llegar a este nivel de influencia. Entonces, realmente esa es la era donde se empieza a hablar de sostenibilidad y reputación a un nivel mucho más macro, donde queremos enfocarnos en la sostenibilidad en su concepto amplio, en ese balance entre lo económico, lo ambiental y lo social. Y lo más importante, el reto mayor que nosotros tenemos en este momento es la consistencia de que la empresa haga lo que dice que está haciendo. Es el famoso walk the talk. Entonces, toda esta historia de intangibles, a la final es para entender cómo estas tres áreas están trabajando en aportar a esta percepción del consumidor, de los stakeholders en general, porque la percepción es algo
que no depende directamente de nosotros. Nosotros podemos influir, pero no somos dueños de eso. Es más o menos como el tema de la Big Data. Ahora, ¿por qué todo este cuento? ¿Por qué tenemos que entender la historia para saber un poco hacia dónde vamos? Estamos pasando de un sistema de hacer negocios a una nueva forma de hacer negocios. Estamos pasando de lo que se llama el ecosistema a lo que es el ecosistema. Y el ecosistema evidentemente trata de una organización jerárquica, vertical, en la que hay un jefe que manda y todos los demás obedecemos, sí señor, sí señor. Ese esquema murió, y murió en muchos aspectos. Es ahora donde se abren los espacios colaborativos, es ahora donde se hace necesario que marketing, comunicación y desarrollo sustentable realmente trabajen comunicados. Sobre todo porque tienen en sus manos, lo que decíamos al principio, los intangibles. Ellos son los que están manejando la imagen, están manejando la reputación de la organización y están manejando directamente la relación con los stakeholders, es decir, con la gente a la que le estamos vendiendo nuestros productos. Entonces, es un movimiento que está permeando a todos globalmente. Y hoy día, con el acceso a la información que tenemos, por supuesto, se hace mucho más necesaria esa democratización. Una muestra clara de un ecosistema. ¿Y qué significa un ecosistema? Un ecosistema es un espacio donde interactúan personas diferentes. No tienen que ser iguales, pueden tener diferentes edades, diferentes backgrounds, cada una aporta algo diferente. Y también conocen el uno del otro. O sea, no es que como yo sé de responsabilidad social, tú no debes saber nada de responsabilidad social. Claro que no. Seguramente el de comunicación debe saber cómo comunicarme mejor con la base de la base de la pirámide. O de repente yo podría proponerle a la gente de marketing una buena estrategia para marketing con causa. ¿Quién sabe? El tema es que este caso nos encanta. En el 2010, Unilever hizo un cambio súper profundo en su estrategia. Y llamó la estrategia que hoy en día manejan de Unilever Sustainable Living Plan. Esta estrategia busca llevar de manera transversal el asunto de la sostenibilidad. Pero aquí es donde hablo yo el walk the talk. ¿Qué fue lo primero que hizo? Unió en una misma dirección comunicación y marketing. Y responsabilidad social la votó, la eliminó. O sea, no votó a la gente, la absorbió, pero en la estructura de la empresa, de la organización, no existe el departamento de responsabilidad social, porque no tiene sentido, si tú quieres la sostenibilidad de manera transversal, que responsabilidad social sea un apéndice, una burbuja por allá, haciendo sus programas de impacto. ¿Okay? Entonces, hasta ese nivel lo llevó. Dejaron de mercadear a consumidores para mercadearle a la gente. Es un proceso que ha tomado tiempo y el mismo CMO de la organización lo dice que ellos se pusieron unos objetivos muy grandes, inclusive han tenido que mover las fechas para lograr esos objetivos. En principio, el objetivo estaba planteado para lograrlo en el 2020 y han logrado cosas. La idea es, vamos a duplicar las ventas, porque eso es lo que hacemos. Nosotros somos un negocio y tenemos que hacer algo por las ventas. La idea es duplicarlas. La idea no es perder en el mercado. Pero ¿cómo vamos a duplicar las ventas? Vamos a reducir la huella ambiental y además de eso vamos a incrementar el impacto social positivo. Y lo están haciendo. De hecho, en los resultados del 2015, según el CMO, ellos lograron que el 60% de sus proveedores de productos agrícolas, personas que tenían un impacto ambiental casi mínimo. Y ellos esperan que para el 2020 el 100% de sus proveedores llegue a esa misma capacidad. Entonces, ¿cuál es la ruta? Bueno, la ruta es pensar en la sostenibilidad. Y aquí es uno mismo, desde cada una de sus áreas, cómo yo integro la sostenibilidad en cada una de mis acciones. Entonces, ¿hasta cuándo es sostenible hacer planes y estrategias de comunicación sentados en un escritorio, de repente con mi grupo o mi equipo, sin haber realizado una verdadera socialización con esos otros departamentos que están esperando esa propuesta? O incluso con esos stakeholders que seguramente el de responsabilidad social está intentando tener un diálogo. ¿Por qué no estar presente para incluirlo en ese proceso de co-creación? ¿Qué tan sostenible puede llegar a ser pensar en crear productos que a lo mejor dejan una huella ambiental muy grande? O más bien cambiarnos el switch y decir, esto soluciona problemas, es ambientalmente responsable y además cambia vidas.
No es que tenemos que convertirnos en gurú de la sostenibilidad, es empezar a darnos cuenta que es una manera de vivir. Igual sucedería en el caso de responsabilidad social. ¿Hasta cuándo vamos a estar haciendo programas y de correr a comunicación cuando es que van a entregar el cheque, o es que van a entregar la escuela, o es que vamos a recibir el premio? O sea, no, la historia es desde el inicio. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Quiénes son esos beneficiarios? ¿Por qué están ahí? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa allí? Entonces realmente hay mucho espacio para el storytelling. Y el ir creando esos intangibles es paso a paso y lo hacemos todos todo el tiempo. La idea es hacerlo estratégicamente, unidos. Y precisamente la forma que nosotros hemos puesto en práctica desde el punto de vista de las consultorías y que hemos recomendado a nuestros clientes es el tema de la gerencia 3.0. La gerencia 3.0 tiene esos tres elementos: trabajar juntos hacia los objetivos, el cumplimiento de los objetivos del negocio, pero pensando en la gente con la que trabajo y por supuesto en la gente a la que le presto los servicios. Es un concepto que está orientado al liderazgo. El gerente 3.0 o el líder 3.0 no tiene empleados. El líder 3.0 tiene seguidores y ahí es donde hay una gran diferencia. Porque una persona te sigue porque quiere, no porque se lo imponen. Porque quiere aprender algo, porque vio algo interesante en ti. Entonces la gerencia 3.0 exige de verdaderos líderes. Y en las organizaciones hoy en día se requiere precisamente de esta gente que sea creativa, que pueda generar nuevas opciones de negocios dentro del mismo negocio. Hace poco le hicimos una propuesta a un cliente que se acercó a nosotros porque sentía que su equipo de RC se percibía como unos simples coordinadores de programas y de voluntariado. Ellos estaban bastante desempoderados. Y nosotros lo que quisimos hacer fue trabajar con ellos su autoconcepto. Y lo que queríamos proponer era, lo que propusimos era, tienes que mirarte como el intraemprendedor social de la organización. Y eso es una suerte. Que a ti te paguen para ser el intraemprendedor social de la organización es impresionante. Entonces realmente más allá de si es millennial, Gen X o Baby Boomer o los Centennial, el tema es qué trabajamos para desarrollar en la gente para que tengan ese espíritu intraemprendedor, y que además nosotros, como somos los responsables, porque somos los líderes de nuestras áreas, de generar esos entornos que permitan el espacio para las propuestas, que permitan el espacio para equivocarse, que permitan el espacio para innovar. La probabilidad de éxito de un intraemprendimiento dentro de la organización, de una organización establecida, es 1.700 veces más que un startup. O sea que tenemos los números a nuestro favor. La verdad es que nosotros creemos en el poder del individuo como gestor del cambio y si nosotros le damos ese entorno posible y nosotros mismos lo generamos, pueden venir este tipo de trabajos que generen nuevas propuestas y que lleven la sostenibilidad como su columna vertebral. Bueno, precisamente la comunicación o los comunicadores somos los catalizadores. Somos nosotros precisamente los que tendemos los puentes, los que traducimos. Nosotros somos los que transformamos los mensajes, los que traducimos esas necesidades, se las llevamos a estos grandes dioses de la tecnología, les explicamos y ellos nos devuelven otra maquinaria también interesante que volvemos a traducir y se la llevamos nuevamente a los públicos externos. Bueno, y básicamente yo no lo diría que es que vamos a tener que trabajar y tiene que ser un peso, es que vamos a tener que trabajar. O sea, qué rico que vamos a poder compartir recursos, conocimientos, experiencias, qué rico que nos podemos cambiar el mindset, que podemos romper ese paradigma y empezar a trabajar, crear unas estrategias del manejo de los intangibles con una visión holística, una visión integrada. Realmente. Para nosotros incluso es un reto en la misma consultora, cuando nos reunimos a preparar las propuestas con el equipo, a veces surge la territorialidad, es difícil dejar los viejos hábitos. Pero el tener conciencia, el traer nuevamente el que queremos presentar propuestas integrales y siempre los invitamos a nuestros clientes. Cuando vienen del área de sostenibilidad, decir, ¿y qué hay de comunicación? ¿Por qué no los amarramos? ¿Por qué no? Y viceversa, si viene de comunicación, el de sostenibilidad. Y de alguna manera tratamos de integrar a marketing vendiéndole algo con marketing con causa.
Entonces, ¿qué es lo que queremos? Generar esas mesas de trabajo, aportar a eliminar esa rivalidad y a vernos más bien como colaboradores para el mismo fin. Y para eso es muy importante que nos vayamos un poco nuevamente, y los invito a ir al pasado cuando ustedes estaban en la universidad y querían cambiar el mundo, porque eso de querer trabajar en empresas con impacto, eso sí no es invento de los millennials, eso existió siempre. Nosotros queríamos cambiar el mundo. Entonces, definitivamente, en un mundo hoy en día que se levantan muros, es casi un acto de rebeldía y de mucha inteligencia estratégica, derribar los muros internos en nuestra organización para poder crear proyectos, productos y servicios que tengan una visión sostenible en su amplio y completo concepto. Sostenible económicamente, con un impacto social positivo y con una huella ambiental mínima. Entonces, esa es la invitación. Por eso cerramos con esta frase del inventor Buckminster Fuller: nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga obsoleto lo que existe actualmente. Y eso está en nuestras manos. Muchísimas gracias.